Muy buenas tardes, mi nombre es Angelina Micheles Acosta Costa, estudio en la Universidad Bicentenario de Aragua en la carrera de Derecho. Hoy les voy a hablar sobre la fase del proceso penal. Su inicio empieza con la fase de investigación. Una vez aprendido por orden judicial o en flagrancia, el aprendido será presentado por parte de la autoridad judicial, previa notificación al fiscal del Ministerio Público, por parte de los funcionarios aprensores en un lapso no mayor a 48 horas. Una vez presentado o presentada ante la autoridad judicial, el detenido en un tribunal de control, el Ministerio Público hará una precalificación del delito que se le señala. Una vez oída la precalificación, le corresponde declarar al imputado si así lo quisiera. Luego le dará derecho al abogado defensor. Ahora bien, en cuanto a la fase intermedia, audiencia preliminar, escuchados los alegatos del Ministerio Público basados en la acusación fiscal y de la defensa en cuanto a la contestación, el tribunal pasará a decidir si admite el escrito acusatorio total o parcialmente. Si admite totalmente el escrito acusatorio, el juez ordenará el pase a juicio. En el caso que la admita parcialmente, la acusación fiscal procederá a declarar que las circunstancias por las cuales está privado de libertad han variado y pudiera el juez otorgarle una medida cautelar de libertad para que el acusado asista al juicio oral y público en libertad. Ahora la fase a juicio. Una vez culminada la fase intermedia, que es la audiencia preliminar y de donde se ordenó el pase a juicio, es donde una vez distribuido el expediente que va a conocer la causa, van a ser emplazados o notificados las partes, fiscal, defensa y acusado, una fecha para la apertura al juicio, horario público o privado. Una vez notificadas las partes, constituye el tribunal para aperturar el juicio. Aperturado el juicio, el Ministerio Público presentará sus alegatos de una manera oral, donde también solicita el enjuiciamiento al imputado. De igual manera, se le dará la palabra al abogado defensor, donde va a alegar los elementos circunstanciales sin ir al fondo del hecho. Se fija una nueva fecha para la continuación del debate oral y público para asistir a la continuación del juicio. Notificación de los órganos de prueba, los cuales son los funcionarios, expertos, peritos, testigos y por supuesto los documentos. Todo esto conforma el acervo probatorio de la causa que se esté ventilando. Evacuación de los órganos de prueba. Depende de la asistencia del tribunal que le notificó para que rindiera su declaración, tomando en consideración el orden establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Una vez evacuadas las pruebas del acervo probatorio y las vías para que asistiera a los órganos de prueba, el tribunal ordenará el cierre de la recepción de las pruebas, es decir, se agota el acervo probatorio. En cuanto a las conclusiones, primero, las conclusiones presentadas por la presentación fiscal, donde solicita la condenatoria o absolutoria por razonamientos y las pruebas evacuadas durante el juicio. Segundo, las conclusiones presentadas por la defensa, donde argumenta las pruebas y los elementos a favor del imputado y solicitando que se decrete una libertad plena absolutoria. Una vez cerrado el debate oral y público, el tribunal se retira para dictar la dispositiva del fallo, que radica de anunciar una condenatoria o una libertad absolutoria. A continuación, les voy a hacer una demostración de un juicio oral y público. Estamos acá para debatir si existe o no la participación del ciudadano Francisco Pérez, titular de la cédula de identidad 8.203.001, según el expediente JP 003-2023. Residenciado en la población de Magdaleno, calle 19 de abril, número 22 del estado de Aragua, por el delito tráfico de material estratégico, establecido en el artículo 34 de la Ley de Delincuencia Organizada. Tiene usted la palabra. ¿Va a hablar? No. ¿Se acoge al precepto constitucional? Sí.
Tiene la palabra el fiscal del Ministerio Público. Por favor, pase al estrado. Muy buenas tardes, ciudadana jueza, administradora de justicia, ciudadana defensora, ciudadano secretario, ciudadano alguacil, ciudadano imputado en sala. Esta Fiscalía del Ministerio Público, como ejercedora de la acción penal, ratifica en cada una de sus partes la acusación fiscal expuesta en contra del ciudadano Francisco Pérez, en virtud que ha considerado que en las actas procesales existen los elementos y los fundamentos de convicción que dan por hecho la participación del delito de tráfico de material estratégico establecido en el artículo 34 de la Ley de Delincuencia Organizada. Por cuanto esta Fiscalía del Ministerio Público en el debate oral y público va a demostrar que verdaderamente existen elementos de culpabilidad en contra del ciudadano aquí en sala. Es todo, ciudadana juez. Tiene la palabra la defensa, pasa al estrado, por favor. Buenas tardes, ciudadana jueza, ejercedora de la justicia, ciudadana fiscal, ejercedora de la acción penal, ciudadano secretario, imputado aquí presente. Esta defensa, en aras de la verdad, va a repetir las pretensiones del Ministerio Público en contra de mi defendido aquí en sala, ya que en el transcurso del debate oral y público voy a ilustrar que efectivamente no existen elementos de convicción en cuanto al delito de material estratégico establecido en la Ley de Delincuencia Organizada en el artículo 34, que en este caso el Ministerio Público, el cual ejerce la acción penal del imputado Francisco. Si observamos, en dicho expediente carece del fundamento eficaz como los medios de pruebas. Además, existe una violación de la ley adjetiva, que es un principio primordial en cuanto a sus garantías del artículo 308, ordinal 235 del Código Procesal Penal, en la cual debe existir una relación clara, precisa y circunstancial del hecho punible que se le atribuye al imputado, cosa que es de notar que no existe un fundamento serio para el enjuiciamiento público. Más sin embargo, voy a revertir los alegatos y pretensiones erróneas. Listo, ciudadana juez. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar los medios de prueba. Tiene la palabra el funcionario apresor, comisionario José Quintero. Derecha. ¿Jura usted decir la verdad y solamente la verdad? Sí. Si así lo hiciera, que la ley y la justicia lo aprueben. Narre los hechos, por favor. Yo estaba patrullando y vi un camión 350 color rojo del año 2023 cargado de material estratégico, de lámina. Es todo. Okay. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, Pásale, buenas por tardes. favor. Ciudadano funcionario, ¿cómo es su nombre? Oficial José Quintero. Ok, ciudadano funcionario, disculpe, ¿usted le puede decir a esta sala qué tipo de material considera usted que es? Lámina. ¿Qué tipo de láminas? Material estratégico. Ok, es todo, ciudadana juez. Ciudadana defensa, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ciudadano juez. Disculpe, funcionario José Quintero, ¿me puede decir cómo, a qué hora usted estaba patrullando específicamente? 2 o como 3. Ok, ¿y me puede decir usted si especificó o vio alguna marca del gobierno o de la empresa? No. Deje constancia de eso, ciudadana jueza. ¿Y me puede decir usted si usted es experto? No. Deje constancia de eso, ciudadana jueza. Listo. Ahora vamos a pasar al experto. Octavio Castillo, inspector. Levante su mano. ¿Jura usted decir la verdad y solamente la verdad? Lo juro. Si así lo hiciera, que la ley lo apremie. Narre los hechos. No, me llamé la tarde para revisar las láminas y era material estratégico. Yo las revisé. ¿Va a hacer alguna pregunta, ciudadana fiscal? Sí, ciudadana juez. Pase al estrado, por favor.
Funcionario Octavio, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Octavio, disculpe, ¿usted le hizo la experticia a las láminas? Sí, Usted dice que es material estratégico. sí. Es todo, ciudadana juez. Muchas gracias. Tiene la palabra la defensa. ¿Alguna pregunta a la defensa? Sí, ciudadana jueza. Inspector Octavio, es su nombre, ¿no? ¿Usted le ve algún rotulado a la lámina? Listo, doctora, deje constancia de eso. Muchas gracias. Ahora vamos a las conclusiones. La fiscal. Pase por el estrado, por favor. Ciudadana jueza, ciudadano defensa, imputado y todos los presentes. Esta fiscalía, en su oportunidad, ratificó en cada una de las partes de la acusación fiscal. Y muy responsablemente, la ley establece que la fiscalía es un ente garante que debe exculpar y culpar al imputado. Mas, sin embargo, la fiscalía determina que efectivamente no hay elementos y por lo tanto me adhiero a la decisión del tribunal. Esto, ciudadana juez. ¿Qué tiene que decir? Ciudadana juez, en vista de que no hay elementos de convicción contra mi defendido, no hay ningunos elementos que lo imputen a él, yo le participo una medida de una libertad absolutoria. Es todo. Muchas gracias. Una vez visualizado que no existe elemento de convicción para condenar al ciudadano Francisco Pérez, en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela, lo declaro inocente. Gracias. Buenas tardes. Estamos acá para debatir si existe o no la participación del ciudadano Francisco Pérez, titular de la cédula de identidad 8.203.001, según el expediente JP 003-2023, residenciado en la población de Magdaleno, calle 19 de abril, número 22 del estado de Aragua, por el delito tráfico de material estratégico, establecido en el artículo 34 de la Ley de Delincuencia Organizada. Tiene usted la palabra. ¿Va a hablar? No. ¿Se acoge al precepto constitucional? Sí. Tiene la palabra el fiscal del Ministerio Público. Por favor, pase al estrado. Muy buenas tardes, ciudadana jueza, administradora de justicia, ciudadana defensora, ciudadano secretario, ciudadano alguacil, ciudadano imputado en sala. Esta Fiscalía del Ministerio Público, como ejercedora de la acción penal, ratifica en cada una de sus partes la acusación fiscal expuesta en contra del ciudadano Francisco Pérez, en virtud que ha considerado que en las actas procesales existen los elementos y los fundamentos de convicción que dan por hecho la participación del delito de tráfico de material estratégico establecido en el artículo 34 de la Ley de Delincuencia Organizada. Por cuanto esta Fiscalía del Ministerio Público, en el debate oral y público, va a demostrar que verdaderamente existen elementos de culpabilidad en contra del ciudadano aquí en sala. Es todo, ciudadana juez. Tiene la palabra la defensa. Pasa al estrado, por favor. Buenas tardes, ciudadana jueza, ejercedora de la justicia, ciudadana fiscal, ejercedora de la acción penal, ciudadano secretario, imputado aquí presente. Esta defensa, en aras de la verdad, va a repetir las pretensiones del Ministerio Público en contra de mi defendido aquí en sala, ya que en el transcurso del debate oral y público voy a ilustrar que efectivamente no existen elementos de convicción en cuanto al delito de material estratégico, establecido en la Ley de Delincuencia Organizada en el artículo 34, que en este caso el Ministerio Público, el cual ejerce la acción penal del imputado Francisco. Si observamos, en dicho expediente carece del fundamento eficaz como los medios de prueba.
Además, existe una violación de la ley adjetiva, que es un principio primordial en cuanto a sus garantías del artículo 308, ordinal 235 del Código Procesal Penal, en la cual debe existir una relación clara, precisa y circunstancial del hecho punible que se le atribuye al imputado, cosa que es de notar que no existe un fundamento serio para el enjuiciamiento público. Mas, sin embargo, voy a revertir los alegatos y pretensiones erróneas. Listo, ciudadana juez. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar los medios de prueba. Tiene la palabra el funcionario apresor, comisionario José Quintero. Derecha. ¿Jura usted decir la verdad y solamente la verdad? Sí. Si así lo hiciera, que la ley y la justicia lo aprueben. Narre los hechos, por favor. Yo estaba patrullando y vi un camión 350 color rojo del año 2023 cargado de material estratégico, de lámina. Es todo. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, Pásale el buenas lado, por tardes. favor. Señor funcionario, ¿cómo es su nombre? Oficial José Quintero. Ok, ciudadano funcionario, disculpe, ¿usted le puede decir a esta sala qué tipo de material considera usted que es? Lámina. ¿Qué tipo de láminas? Material estratégico. Ok, es todo, ciudadana juez. Ciudadana Defensa, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ciudadana juez. Disculpe, funcionario José Quintero, ¿me puede decir cómo, a qué hora usted estaba patrullando específicamente? 2 o como 3. Ok, ¿y me puede decir usted si especificó o vio alguna marca del gobierno o de la empresa? No. Deje constancia de eso, ciudadana jueza. ¿Y me puede decir usted si usted es experto? No. Deje constancia de eso, ciudadana jueza. Listo. Ahora vamos a pasar al experto. Octavio Castillo, inspector. Levante su mano. ¿Jura usted decir la verdad y solamente la verdad? Lo juro. Si así lo hiciera, que la ley lo apremie. Narre los hechos. No. Me llamé la tarde para revisar las láminas y era material estratégico. Yo las revisé. ¿Va a hacer alguna pregunta, ciudadana fiscal? Sí, ciudadana juez. Pase el estrado, por favor. Funcionario Octavio, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Octavio, disculpe, ¿usted le hizo la experticia a las láminas? Sí. Usted dice que es material estratégico. Sí. Es todo, ciudadana juez. Muchas gracias. Tiene la palabra la defensa. ¿Alguna pregunta a la defensa? Sí, ciudadana jueza. Inspector Octavio, es su nombre, ¿no? ¿Usted le ve algún rotulado a las láminas? Listo, doctora, deje constancia de eso. Muchas gracias. Ahora vamos a las conclusiones. La fiscal. Pase por el estrado, por favor. Ciudadana jueza, ciudadano defensa, imputado y todos los presentes. Esta fiscalía, en su oportunidad, ratificó en cada una de las partes de la acusación fiscal. Y muy responsablemente, la ley establece que la fiscalía es un ente garante que debe exculpar y culpar al imputado. Mas, sin embargo, la fiscalía determina que efectivamente no hay elementos y por lo tanto me adhiero a la decisión del tribunal. Esto, ciudadana juez. ¿Qué tiene que decir? Ciudadana juez, en vista de que no hay elementos de convicción contra mi defendido, no hay ningunos elementos que lo imputen a él, yo le participo una medida de una libertad absolutoria. Es todo. Muchas gracias. Una vez visualizado que no existe elemento de convicción,
para condenar al ciudadano Francisco Pérez. En el nombre de la República Bolivariana de Venezuela, lo declaro inocente. Gracias.